Muchas gracias, Lucho, por ese pase. Y también muchas gracias a los que ahora se unen a Diálogo Abierto. Otra vez aquí Maite Vizcarra con ustedes. Hoy tenemos un programa obviamente interesante. Vamos a hablar de la coyuntura en 3 tiempos. El primero va a ser qué está pasando en Medio Oriente, este conflicto que data de más de 70 años entre Israel y Palestina. Cómo va a influir eso al mundo, pero también al Perú. Así que hemos invitado al internacionalista Farid Kajat para que nos ayude a entender esta situación, más que saber, entender. Después hablaremos acerca de una propuesta muy interesante del Colegio de Abogados de Lima. Estará con nosotros el decano, el señor César Bazán, para ver de qué manera se pueden articular esfuerzos a nivel de estos gremios y hacer una lucha internacional, sobre todo en la región, de lo que viene a ser el delito y el crimen organizado. Esos detalles los vamos a conocer en nuestro segundo bloque. Y finalmente vamos a cerrar con tecnología. Vendrá el señor Narciso Lema, representante de IBM. Él es lo que se conoce como un director de tecnología para la zona sur del país y contarnos, del mundo, perdón, o la región, y contarnos en verdad qué está pasando a nivel de la NASA para generar tecnología que nos permita identificar desastres naturales, conflictos, etc. Así que es un muy buen programa. Los invito a que me acompañen en este tiempo y a continuación vamos a ver cuáles son las declaraciones de las noticias que se han manejado al cierre del día de hoy. Adelante. A 2 de ellos que están los que están en el Cusco, que está con el mayor nivel de gravedad, lo estamos trasladando acá a Lima para ser atendidos. En principio estaremos viendo para que sean atendidos en la unidad de quemados del Hospital Loaiza, que es la que tiene el mejor equipamiento en quemados. Y estamos viendo también para trasladar a 2 que están en Abancay hacia el Cusco, para luego trasladarlos a la ciudad de Lima. Estamos desplazando a la unidad de homicidios para inmediatamente, conjuntamente con la Policía Nacional que está ubicada allá en Abancay, hacer la intervención y determinar quiénes han sido las personas que han cometido este execrable. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas en todos los frentes. Hemos pasado a la ofensiva. Cualquier miembro de Hamas es hombre muerto. Vimos los jets, vimos los misiles y tuvimos 2 situaciones en las que tuvieron que enviarnos al búnker del hotel y algunas personas entraron en pánico. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Eso se debe más que nada que a los productores grandes del norte están empezando a sacar limón ya en buen volumen. Entonces eso es de que ya la plaza baje el limón. Sí, es una gran noticia para las amas de casa porque algo más podemos comprar. 25 soles he comprado el kilo. Ahorita 5 soles, 4.50, 3.50. Es una suerte enorme. ¿Usted está llevando para la casa? No, para la venta, para el negocio, sí. Ahí en el mercado minorista, ¿cuánto lo va a vender? Si compra 3 soles acá, por ejemplo, en minorista... Estamos vendiendo 4 soles, claro, no solo más, solo 50 más, ¿no? Por ahí. Sí, pero había bajado bastante, las amas de casa no compraban limón. No, compraban poquísimo. Estábamos haciendo un recuento de lo que ha pasado desde el sábado al momento. Esto es, como decía, una guerra que tiene más de 70 años. Se ha generado una escalada de violencia a partir del fin de semana y queremos entender qué ha pasado. Por eso estamos ahora con Farid Kajat. Buenas noches por estar con nosotros, Farid.
¿Qué pasó? Adicionalmente a lo que he comentado, que son más de 70 años, este ataque se produce en un contexto particular dentro del propio Israel. Hay todo un tema vinculado al primer ministro Netanyahu que está últimamente muy cuestionado. Y este ataque se produce 50 años después de un precedente similar durante una fiesta religiosa que es común, ¿no? Sí, hace 50 años Egipto lanza un ataque sorpresivo contra Israel. Y 50 años después Hamás logra un ataque sorpresivo contra Israel, cosa que nadie esperaba, en un contexto en el cual ya van más de 50 años de ocupación militar israelí de territorios que a criterio de Naciones Unidas debieron ser parte de un Estado palestino: Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Israel alega que Gaza no es territorio ocupado porque retiró sus tropas en 2005, pero habiendo retirado sus tropas, a partir de 2006 mantuvo un cerco por aire, mar y tierra de Gaza, y es Israel quien decide qué entra y qué sale de Gaza, y además quién entra y quién sale de Gaza. Y en ese sentido, bajo el derecho internacional, en tanto controla sus conexiones con el mundo, Israel podría decirse que sigue siendo potencia ocupante. Farid, quisiera que, no sé si podemos explicarlo acá, podemos ponernos de pie para que nos muestres, porque es bien importante entender el tamaño y la dimensión de lo que está pasando, ¿no? Bueno, esto es todo, es la provincia de Lima, cuando mucho. Ajá. La provincia, no la región Lima. ¿Del tamaño de Ica, más o menos? Un poco, sí, parece un poquito más chico, si no me equivoco. Ya. En 1948 Naciones Unidas propuso la división del territorio entre dos estados, un estado judío y un estado árabe. El estado árabe debía ocupar lo que aquí se ve como Cisjordania y Gaza, una parte en el norte, Galilea, y una parte mayor aquí también en el sur. Pero producto de esa guerra, Israel se apropia de partes de lo que debió ser un estado palestino, y el resto queda, Gaza queda en manos de Egipto, Cisjordania y Jerusalén Oriental quedan en manos de Jordania, pero en una guerra posterior Israel también captura esos territorios. Pero no los anexa inmediatamente porque, reivindicando el territorio, no quiere darle ciudadanía a la población palestina que hay en él. Entonces intenta cambiar la composición demográfica. Cuando, por ejemplo, cambia la composición demográfica de Jerusalén, lo anexa formalmente. Esto de la composición demográfica quiere decir que hay personas de Israel que empiezan a vivir allí, ¿no es cierto? Los colonos. Sí, que bajo el derecho internacional, uno, la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza es ilegal, y dos, resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU, la confiscación de tierras a propietarios palestinos en esos lugares para construir colonias para ciudadanos judíos de Israel también es ilegal, pero Israel lo hace de cualquier manera sin consecuencias. Y como digo, luego hay una negociación que lleva a la creación de zonas de autonomía en Palestina y en Cisjordania, básicamente, zonas de autonomía palestina, mejor dicho, en Cisjordania y Gaza, pero las negociaciones nunca fructifican, finalmente hay enfrentamientos y Gaza queda bajo control de Hamás. Que hay que decir, Hamás no es el Estado palestino. No. Hamás es un movimiento terrorista y obviamente vinculado con una suerte de reivindicación musulmana muy sui generis, que además combate justamente a los palestinos que están en esta parte que tú has mencionado. Bueno, lo primero es que Estado palestino propiamente dicho no hay. Todo el territorio está bajo ocupación israelí. El Estado palestino es una ficción jurídica para poder hacer cosas como ser parte del Tratado de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional y presentar denuncias contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Ahora, el otro dato que es importante es, en esta franja chiquita, esto que está, bueno, que se ve pequeñito, estamos en Ica y en Ica hay una parte más chiquita, a partir de aquí es donde se produce el sábado este ataque, ¿no es cierto? O sea, en el mismo Estado de Israel. Sí, Gaza, como digo, está físicamente cercada y Israel controla el acceso por aire, mar y tierra. Y supuestamente estaba bajo vigilancia, pero jamás logra romper el cerco y atacar blancos en Israel, causando daño humanitario
terrible, ¿no? Tremendo, porque además en esa zona me parece estaban estos tipos de poblaciones organizadas en los kibbutz, que tienen una lógica colectiva, en fin. Sí, pero ahí la paradoja es Ashkelon, por ejemplo, aquí en el sur, digamos, al norte de Gaza, pero hacia el sur de Israel, es el lugar de origen de mucha gente de Gaza. La gente de Gaza es refugiada de otras zonas de Palestina que fueron expulsadas de sus lugares de residencia cuando se crea Israel y terminan recalando en Gaza. Gaza era una zona poco poblada, estamos hablando de, digamos, 300, 400 kilómetros cuadrados, muy pequeña, donde viven más de 2 millones de personas. Vamos a sentarnos. Hemos entendido entonces la situación es evidentemente un conflicto geográfico, geopolítico, pero que también tiene elementos históricos, ¿no es cierto? Aquí se habla mucho de quién es el que tiene derecho o no a la tierra, y nos vamos a remontar hasta la época de los romanos, pero... Es una discusión bizantina y absurda, ¿no? Para empezar, todo ser humano que vive en el territorio tiene derechos, o sea, sobre todo gente que ha vivido ahí siglos. Y los palestinos han vivido ahí siglos. Los judíos hay el alegato que estuvieron antes, pero los judíos que fundan Israel no son descendientes de los judíos bíblicos, vienen de Europa. Los 4 primeros gobernantes de Israel nacen en Ucrania. Y Benjamín Netanyahu es de ancestro polaco. Su apellido real no es Netanyahu, su abuelo cambió el apellido, era Milikowski, pero hebraizó su apellido para asociar su ancestro a los judíos bíblicos, ¿no? Pero digamos, es una discusión bizantina. Todos los que viven ahí ahora son población ya nativa y todos deberían tener derechos, o sea, al margen de cómo se resuelve el conflicto. Es una discusión absurda pretender que ahora que alguno es un pueblo que no pertenece al lugar y debe ser por ende ¿qué? Expulsado. Claro. Exacto. Ahora, se suponía que iban a estar allí 2 estados conviviendo y por la lógica que tú has mencionado, tendría que haber pues una cierta tolerancia a distintos credos, orígenes, porque ya nos estás contando que incluso no es que puramente hayan sido hebreos de la época bíblica, sino que probablemente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial emigraron y justamente empezaron a buscar un lugar seguro. Hay casos interesantes o precedentes. El caso de Singapur, ¿no? En Singapur, por ejemplo, que es un país chiquitito, hay muchísimas credos distintos, hay musulmanes, católicos, protestantes, hasta gente de estas con creencias indias que son tan raras. ¿Por qué no se puede dar esa situación en estos 2 países o en estos 2 estados o colectivos? Bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, los grupos que prevalecen en Cisjordania, Al-Fatah y otros grupos, son seculares y ellos plantearon originalmente la Organización para la Liberación de Palestina un Estado laico, o sea, sin denominación religiosa y democrático. Israel, sin embargo, prefirió constituirse como el Estado del pueblo judío. Y ya desde ahí excluyes a quienes no son judíos siendo ciudadanos. En el caso de Hamás habla de un Estado islámico. Entonces, digamos, no hay posiciones comunes sobre cuál debería ser el futuro. Yo creo que la posición, digamos, de un Estado democrático y laico sería la preferible, pero no hay consenso en torno a eso. Y no se podría llegar a ese consenso también bajo el entorno que ahora estamos viendo, en este contexto que lo que plantea es una guerra que será cruenta, más de lo que estamos viendo. Y ahí me preocupa parte de la cobertura mediática. Para empezar, vemos las muertes de un lado en mayor proporción porque la prensa internacional puede operar libremente en Israel, pero Israel no le permite operar libremente en Gaza, donde además ha destruido locales de prensa en más de una ocasión. Pero por otro lado, se habla de Gaza como si fuera coextensiva con Hamás. Hamás es una organización político-militar que practica el terrorismo. Gaza es un lugar en el que viven 2.200.000 personas que ya han sido bastante victimizadas. Tuvieron que huir de sus lugares de residencia originales para refugiarse en Gaza y desde hace 18 años están cercados, viven en una prisión a cielo abierto, producto del cerco y de las constantes guerras que han vivido, 5 con esta en 18 años. Las condiciones de vida son paupérrimas, entonces, por ejemplo, no hay atención de salud y por ende la gente necesita salir para recibir atención de salud, pero Israel no les da a veces el permiso de salida y mueren antes de recibir esa atención. Ahora, entendamos bien qué es Hamás. Es un movimiento terrorista.
lo que está pasando hoy día, bueno, digamos, entre ambos bandos es tremendo, pero hay cierta sevicia, atacar a niños, a menores de edad, ir contra mujeres, en fin, y como digo, con unos niveles de crueldad tremendos. Esto puede ser considerado ya como terrorismo más allá de un tema militar, o sea, no es un tema militar. Entonces, bueno, pero Israel, por ejemplo, en la invasión de Gaza de 2014, mueren 2.200 personas, 1.500 de las cuales son civiles, ¿no? Y nadie califica las acciones de Israel como terrorismo. La gran mayoría de las víctimas civiles en este conflicto han sido siempre palestinas. Y a veces hay una proporción mayor de muertes civiles entre el total de muertes entre los palestinos que entre los israelíes. Por eso yo prefiero utilizar términos que son de uso común en el derecho internacional. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, eso los cometen ambos, no solo Hamás. Ahora, evidentemente, como estás mencionando, este es un conflicto muy complejo que también tiene sus posiciones internacionales. Aquí, ¿cómo ves el mapa geopolítico? Porque los Estados Unidos ya tiene una posición clara justamente a favor de Israel, la Comunidad Europea también, y hay algunos países de la Liga Árabe que van a obrar a favor de Palestina. ¿Qué puede pasar exactamente con Europa, que también tiene su propia guerra en este momento, Ucrania y Rusia? Bueno, para decirlo con toda honestidad, la posición europea frente al tema es francamente hipócrita, ¿no? Porque por un lado dice que Israel es una potencia que ocupa ilegalmente territorio palestino, esa es la posición oficial de la Unión Europea, que los asentamientos para colonos israelíes en territorios ocupados son ilegales. Y ahora el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho que impedir el ingreso de alimentos, medicinas y agua incluso a Gaza viola el derecho internacional. El punto es que la Unión Europea, teniendo esas posiciones, jamás ha hecho pagar un costo por esas violaciones de derecho internacional a Israel. Estados Unidos en alguna medida es parecido, porque claro, eso sí cambió con Trump, pero con Biden volvió a la posición original. Los asentamientos no son legales, la ocupación no es legal, pero nuevamente no hay consecuencia alguna. Otros países son sancionados cuando violan normas de derecho internacional. En el caso de los países árabes no van a hacer nada por los palestinos. Jamás tenía la esperanza de que sus aliados regionales, que no son necesariamente árabes, como el régimen iraní o Hezbollah, un grupo armado irregular en el Líbano, intervinieran atacando a Israel, pero eso no parece que vaya a ocurrir, por lo menos no en la magnitud en la que ellos esperaban. ¿Y los organismos supranacionales van a poder organizar de alguna manera o influir en este conflicto? Porque de verdad que después de tanto tiempo, con lo que nos has comentado aquí, parece que tendría que haber pues un mediador que finalmente tenga que optar por una situación, por ejemplo, un Estado laico, en fin, multiconvicción, ¿no? Credos. La única entidad internacional que tiene autorización bajo el derecho internacional para aplicar sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros, 10 rotatorios y 5 permanentes con derecho a veto. ¿Qué quiere decir derecho a veto? Que si los otros 14 votan a favor de un proyecto de resolución, pero un miembro con derecho a veto vota en contra, la resolución no se adopta. Israel veta cualquier intento de criticar, Estados Unidos veta cualquier intento de criticar a Israel o cualquier intento de sancionar a Israel. Entonces, en ese sentido, el mecanismo está paralizado. Ahora, como decía, cada uno de estos países tiene socios internacionales. Este es un conflicto que también habla de liderazgos internacionales. Los Estados Unidos va a empezar a actuar, obviamente, mostrando su poderío, su liderazgo internacional, y eventualmente vamos a ver cuáles son los socios que considere Palestina, Rusia, en fin. ¿Cómo puede impactar esto a la economía que de alguna manera ya se venía muy complicada con la guerra de Rusia? Nuevamente, no hay dos estados, hay un pueblo bajo ocupación de un estado, los palestinos bajo ocupación israelí, y no hay dos ejércitos en realidad. Hamás no tiene marina, no tiene aviación, no tiene blindados. Tiene cohetes de alcance limitado e indiscriminados y por ende es criminal bajo el derecho internacional usarlo, pero no hay dos potencias. En cuanto al efecto económico, lo habitual en estas crisis es que haya impacto. O sea, los inversionistas buscan los valores de refugio, por ejemplo, comprar oro en tiempos
en donde hay incertidumbre, el oro es algo que tiende a subir en esas coyunturas. El dólar, la deuda de países considerados particularmente solventes, por ejemplo, la deuda alemana o la americana. Ya. Pero eso vuelve a la normalidad cuando se considera que la situación, por lo menos, es previsible, aunque la crisis no haya terminado. Esto puede tener un impacto mayor sobre la economía mundial solo en el escenario en el que, por ejemplo, hay una guerra en el Líbano e intervenga Irán. Creo que no es lo más probable, pero sí son escenarios posibles. Perfecto. Te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, Farid, y habernos explicado el contexto de esa situación. Es una guerra que recién está empezando, lamentablemente, y que obviamente también tiene presencia de peruanos. Ahí hay muchos peruanos que están esperando volver, así vamos a esperar que se generen los caminos humanitarios para que retornen. Gracias otra vez. Buenas noches. Muy bien, y antes de irnos vamos a compartir una imagen interesante. Estamos en octubre, es el mes reconocido en el Perú como del Señor de los Milagros, y ahí vemos una foto histórica de la Plaza de Armas entre los años 60 y 70. Ahí vemos, esto es desde la posición donde antes estaba la estatua de Francisco Pizarro, mirando a la catedral. Está inundada de personas y ahí vemos en pequeñito, con el saumerio atrás, al Señor de los Milagros. Imágenes históricas que nos hablan de, obviamente, nuestra tradición católica. Pero este es un país de libre credo. Y al volver vamos a hablar acerca de lo que les había comentado. Estaremos con César Bazán, el decano del Colegio de Abogados de Lima, para entender de qué manera estos gremios se unirán para sumar fuerzas contra el crimen internacional. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, les había adelantado que estaríamos hablando ahora con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán. Buenas noches, doctor César Bazán, por estar con nosotros. Y nos trae una noticia interesante que en cierto sentido es una buena nueva. El Colegio de Abogados de Lima ha impulsado o está impulsando una suerte de red entre los otros gremios en distintos países de Latinoamérica para combatir al crimen organizado. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, Maite, por la invitación. En realidad, el problema de la criminalidad organizada es un asunto ya internacional. Entonces, los colegios de abogados de Lima, convocatoria del los colegios de abogados más importantes de América Latina, a convocatoria del Colegio de Abogados de Lima, nos hemos reunido virtualmente. Y hemos comparado lo que viene a ser la criminalidad en cada uno de nuestros países. Ciudad de México tiene su propia perspectiva, Bogotá tiene su propia perspectiva, Quito tiene su propia realidad, Santiago de Chile, Buenos Aires, y todos hemos venido comparando nuestros problemas. El problema común es la inseguridad de todos los ciudadanos, porque la delincuencia avanza a pasos agigantados y invade nuestros países. Entonces, si no hacemos algo para contenerlos, dentro de poco estaremos invadidos ya totalmente por la criminalidad. Entonces, por unanimidad de todos los decanos, acordamos establecer un foro de comunicación entre nosotros y hacer propuestas comunes a nuestros respectivos gobiernos. Ya tuvimos una primera reunión, se amplió el número de decanos a 14 en la última reunión, esperamos que se amplíe mucho más ahora que vamos a realizar el 26, y el 25 de noviembre vamos a hacer una reunión presencial aquí en Lima, Perú, y ahí haremos un pronunciamiento para América Latina y para cada uno de nuestros gobiernos. Importante. Ahora, esta es una iniciativa que nace en el Colegio de Abogados que usted lidera. Sí. ¿Y qué medidas está proponiéndose? O sea, estos esfuerzos, ¿a dónde van a ir más allá de las declaraciones? ¿Hay acciones concretas que están proponiendo? Sí, efectivamente. Lo que necesitamos nosotros es establecer un escudo de protección para todos y cada uno de nuestros países. Porque nosotros encontramos a delincuentes y los expulsamos del país. Ahora, pongamos el ejemplo de Venezuela, porque de ahí está viniendo la mayor exportación de delincuencia en los últimos tiempos. Lo devolvemos a Caracas, ¿sí?
y regresan a través de Ecuador, regresan a través de Colombia o a través de Brasil o a través de Bolivia y nuevamente ingresan al país. Y tanto el de Colombia como el de Bolivia no saben que nosotros los hemos expulsado. Entonces hay que establecer un registro que nos permita a nosotros comunicarnos con cada uno de esos países y decir, a este lo expulsamos por este motivo, para que no ingrese a ninguno de los países que estemos dentro de esta agrupación. Entonces así nos protegemos nosotros y protegemos a los otros países, porque si entran a Ecuador, como entraron a matar a gente, entonces entran a través de Perú. Exacto. No deberían entrar si ellos los expulsan. Este registro que va a proponer usted a través de esta nueva red de colaboración, va a considerar también, por ejemplo, aquí estamos viendo un cuadro, el origen digamos, de la población penitenciaria de nacionalidad extranjera, ¿no? Acá tenemos justamente cuáles son los orígenes de los delincuentes que han llegado al país. Usted ha mencionado un par de casos muy evidentes, pero tenemos también de otras partes, ¿no? Así es. En este caso, tratándose de delincuentes que no son propiamente originarios de nuestra región, ¿los esfuerzos hasta dónde irían? Porque también tenemos gente de África, bueno, en fin, de distintas partes del mundo, Asia, ¿no? En esos casos, ¿cómo operaría la red de colaboración que está gestando usted? Exactamente igual. Mire, el domingo pasado nos despertamos con una serie de personas de Malasia que habían sido prácticamente esclavizados. Así es. Y que habían ingresado ilegalmente al país para fines ilícitos igualmente. Entonces, estas personas podrían fácilmente ser expulsadas del país, pero también lo tienen que conocer nuestros países circundantes, para que todos establezcamos, como dije al principio, un escudo de defensa. Los expulsamos nosotros, no deben ingresar a ninguno de los otros países, ni de ida ni de venida. Entonces, ellos se protegen y nosotros nos protegemos con ellos también. Puse el ejemplo de Venezuela porque es el que estamos viviendo en este momento. Claro, pero vienen justo, de todos lados. Exactamente, y Sí. lo que usted dice está de alguna manera corroborado con estas gráficas, ¿no? Aquí vemos que evidentemente el mayor número de internos extranjeros en los centros penitenciarios del Perú corresponden a Venezuela, y con una brecha bastante alta sigue Colombia, ¿no? Ya después los otros montos o los números son más pequeños. Obviamente también está España, pero aquí obviamente la pregunta también es, ¿esta red de colaboración va a estar vinculada a los colegios? ¿De qué manera los colegios además...? No podemos vincularlo a los colegios porque nosotros no tenemos esa potestad. Lo tenemos que proponer al gobierno para que el gobierno cree un registro entre todos los gobiernos y allí se vayan anotando. No solamente aquellos que han sido expulsados, sino que aquellos que son buscados en cada uno de nuestros países, o aquellos que son perseguidos porque se han fugado por alguna investigación que se le está haciendo, o cruzar información para los efectos de poder identificar a las personas de los países, porque ingresa alguien al Perú transitoriamente con un pasaporte y después se queda. Entonces esto sería una propuesta para que las autoridades pertinentes de cada país genere esta red, esta suerte de registro. Así es, así es. No lo podríamos manejar nosotros porque no somos autoridad, pero sí lo proponemos. ¿Y cómo ven la situación? Porque en cada país seguramente las autoridades vinculadas a la migración o eventualmente al tema penitenciario debe tener sus particularidades. Sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que podría de alguna manera dar luz a este esfuerzo que usted está tratando de impulsar? En realidad cada país tiene su propio registro ya. Entonces lo que hay que hacer es un software que nos permita integrar a todos los registros y con eso que cada uno de los países tenga la plataforma de información, porque hay personas que son perseguidas en cada uno de los países de manera distinta y por delitos distintos. Claro, exactamente. Y según también los delitos, probablemente va a ser más sencillo generar este registro. Este registro, por ejemplo, ¿qué elementos va a considerar? Además de los datos personales, el tipo de crimen. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro que nos habla de la criminalidad en función a las modalidades, ¿no? Bueno, y obviamente robo agravado es el homicidio tiene que estar encima, porque lo que se tiene actualmente es sicariato. Sicariato que se trae de otros países, vienen, matan y fugan y se van a otros países. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos habla de esos delitos, pero exactamente vamos a ver de qué año es, pero aquí se pone que de lejos el robo agravado es el delito que más se comete, al menos en el Perú. Claro.
el robo agravado, el tráfico y el blanqueo de dinero, el tráfico de estupefacientes en forma general con las redes que están vinculadas dentro de uno y otro país, porque aquí en el Perú, para sacar la cocaína, la sacan por Bolivia, claro, y se va hacia Brasil, y de Brasil se va a Europa, ¿no? O se va hacia Estados Unidos por el otro lado. claro. Entonces, esta misma red de información debe estar puesta allí. Y, por ejemplo, las aeronaves que son identificadas también como que han sobrevolado suelo peruano y que no han sido capturadas a tiempo porque llegaron hacia Bolivia. Bien, compartamos esa información, las que se han fugado, para que ellos también la puedan investigar y detener. Exactamente. O sea, en otras palabras, hay ciertos delitos que tienen esta lógica internacional que ustedes ya han identificado y sobre las cuales se va a establecer esta suerte de cooperación internacional para provocar que las autoridades en cada país actúen de alguna manera en coordinación. Exacto. Y entonces tenemos que integrar la actividad de nuestras policías, pero también la actividad de las fiscalías, para que trabajen en equipo y podamos nosotros compartir esa información que nos permita atacar a la delincuencia. Pero el delincuente, ¿qué cosa hace? Un acto ilícito para obtener patrimonio, para obtener y convertirlo en dinero. Y ese dinero se mueve por cada uno de los países, ¿no? Se roban autos aquí y se venden en Bolivia, se roban celulares y los venden en Argentina, los venden en Bolivia y se convierte en dinero. Ese dinero no ingresa al circuito legalmente. Sin embargo, la masa se está moviendo en algún lugar. Exactamente. Ahora, esta preocupación que tiene el colegio a través de usted y esta gestión también tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente, cuya respuesta está siendo a través de la declaración de estados de emergencia en distritos, ¿no? Sí. En San Juan del Lurigancho, ahora se está aplicando esto al INSE, que son situaciones que tienen que ver con los delitos, las extorsiones, lo que digamos conocíamos, pero cada vez más con el crecimiento de la trata de personas y obviamente la práctica del proxenetismo y obviamente básicamente la trata de personas, porque eso es lo que es la explotación sexual. Sí. ¿Cómo ve usted estas medidas, doctor? ¿Cuán eficaces son en verdad los estados de emergencia? Ya vimos que en el caso de San Juan del Lurigancho ya ha pasado un tiempo prudente. No sé si se están llegando a los objetivos reales, pero ¿sirven o no sirven estas situaciones? Porque digamos que el contrapeso es el estado de emergencia actúa de alguna manera en contra de todos, incluyendo también a los justos, en este caso los que tienen comercios y que se ven de alguna manera perjudicados por el tema económico. Sí, lo que pasa es que ya hemos tenido aprendizaje en la historia. Hace años atrás se declaró emergencia el Callao y a las provincias y distritos del Callao y la delincuencia no cambió. La delincuencia continuó y más bien algunos delincuentes se fueron a otros lugares. Y eso es lo mismo que está pasando en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porras, en los lugares donde se va declarando el estado de emergencia y se van a otros distritos. Entonces, en realidad esto no está solucionando el problema y no lo va a solucionar. En realidad lo que hay que hacer es una labor de inteligencia por parte de la policía para identificar a estos grandes grupos de traficantes de personas o de todo tipo de delito. Y allí, previa a la investigación correspondiente, asestar los golpes y detenerlos. Pero no se puede detener la delincuencia vigilando una cuadra o deteniendo a cualquier persona. Eso no va a ayudar y más bien genera inseguridad frente al Estado. Exacto. Bueno, digamos que esto es una medida que se prolonga hasta el 11 de diciembre. Se supone que esto da tranquilidad a la población, pero ¿a usted le parece que en verdad, si no está bien planificada, no termina con sus objetivos? Es que estamos desesperados por tener seguridad y creemos que cualquier cosa nos puede ayudar. Quisiéramos creer que efectivamente esta declaración de estado de emergencia puede ser útil, pero en realidad no lo está haciendo y no lo va a hacer porque ya en la historia se ha visto que no funciona. Ahora, también hay algunos proyectos interesantes que quisiéramos compartir con usted, sobre todo como decano, y es uno que está vinculado con un proyecto de ley, un decreto que está en contra, o mejor dicho, que hace que los maestros, los profesores que antes hayan tenido conductas en contra de los alumnos o de las niñas en las escuelas con hostigamiento sexual, ya no puedan volver a ejercer la docencia. Este tipo de medidas, ¿qué opina al respecto? ¿Qué tal le parecen? En realidad
el problema está en la inseguridad que este tipo de delitos nos crea a todos los niños. ¿Sí? Nosotros enviamos a nuestros hijos porque los educamos en nuestras casas, pero necesitan una ampliación de esa educación y por lo tanto van al colegio. Pero ellos están indefensos. Ellos van a obedecer lo que alguien mayor le va a decir. Y ese maestro que aprovecha esa circunstancia de desventaja del menor para violarlo, para cometer atrocidades sexuales contra ellos, no merece ninguna confianza y no nos da seguridad a ningún ciudadano. Así que aquel que haya sido encontrado en esto y sea condenado, nunca más debe ser aquel que cuide a los menores. Esto es como si una persona quiere contratar a un cajero. Claro. Y viene una persona y se ofrece como cajero y resulta que ha sido condenado por robo en otra empresa. ¿Lo contrataríamos? No lo vamos a contratar. Esta inseguridad hace que no debamos contratarlo tampoco. Exacto. Y además el proyecto plantea la imprescriptibilidad, ¿no es cierto? O sea, para definitivamente no volver a ver a esas personas en el ámbito de la docencia. Claro, bueno, eso es más bien una prohibición para poder reingresar a la docencia. El tema de la imprescriptibilidad lo han venido tratando en forma equivocada para los casos de aquellas personas que tienen alguna señal, alguna persecución por un delito que ha cometido o porque es buscado por alguna razón. Por ejemplo, una persona maltrata a una dama, ¿no? Y esta termina en el hospital o lo que fuera, y se ordena que esté apartado, que no pueda circular dentro del país en determinada zona. Los plazos ahí normalmente son de 6 meses para mantener en vigencia esa prohibición. Y después de eso no es que prescribe, simplemente pierde vigencia y hay que mantenerlo renovado para que continuamente cada 6 meses otra vez se haga una orden de esa naturaleza. Bien, en realidad no es necesario renovar cada 6 meses, sino mantenerlo hasta que más bien se levante esa orden. Exactamente. Bueno, doctor, para ir cerrando entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver entonces actuar a esta red? ¿A partir del mes de noviembre o ya están coordinando abiertamente acciones? Estamos coordinando primero las ideas, porque antes de actuar hay que pensar. Y después de eso nosotros lo que vamos a hacer es proponer. Y tenemos que convencer a nuestros gobiernos para que lo hagan. Yo supongo que nos tomará entre 6 meses y 1 año poder hacer una labor de esa naturaleza. Bueno, en todo caso está bien empezar a coordinarse y obviamente coordinar 6 meses, bueno, un poquito más de tiempo, pero igual este es un espacio que siempre tendrá para que nos vaya comentando cómo avanza ese esfuerzo que es importante, sobre todo porque si el crimen es internacional también requiere medidas de esa lógica internacional. Así es, pero vamos a poner a prueba la voluntad política de nuestros gobernantes, porque si ellos tienen voluntad, sí hay maneras de ejercerlo. Mire usted, en este momento existe una organización que se llama Americapol, similar a Interpol, pero que no está funcionando. Si ellos trabajaran, ya no estaríamos conversando de esto como proyecto, estaríamos hablando de esto como realidad. Bueno, enhorabuena, tiene que actuar eso rápidamente. Muchas gracias, doctor Bazán. Gracias a usted. Y antes de irnos al corte, vamos a ver otra imagen histórica. Esta vez nos vamos a trasladar hasta la Plaza Grau y el Paseo de los Héroes Navales. Es una fotografía de hace 110 años. Se supone que quien toma la foto está mirando desde el Mali. No sé si lo que hoy sería el Mali, no sé si usted lo identifica, está un poco distinto a lo que conocemos, pero en todo caso se lo dejamos allí para que piense cómo hemos cambiado tanto como ciudad. Y después del corte vamos a volver para hablar de la NASA, la inteligencia artificial, los desastres con el representante de IBM. Así que no se vaya, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a hablar ahora de tecnología, de inteligencia artificial y de satélites para combatir o en todo caso adelantarse a lo que ahora sí se puede hacer de manera previsible con la tecnología, los desastres naturales. Está con nosotros el señor Narciso Lema, él es CTO, en inglés es un Chief Technology Officer, que vendría a ser el director de tecnología de IBM para la región
del norte del sur, algo así. Del norte, Del norte de América del Sur. De América del Sur, del norte del sur. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, señor Lema. ¿De qué se trata este proyecto que vincula la inteligencia artificial, la georreferenciación y obviamente también a los fenómenos naturales? Primero, Maite, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, esto es una colaboración que tenemos como IBM con la NASA, de poder trabajar en un modelo de inteligencia artificial único actualmente, que lo que trata de describir y ayudar es poder adelantarnos efectivamente a uno de los problemas más grandes que tenemos, poder describir el clima. Ya. ¿No? Esta colaboración lo que busca es crear un modelo base que pueda ser utilizado por todos los diferentes personas que utilizan ya inteligencia artificial para que lo puedan incorporar las empresas, que nos pueda ayudar con diferentes tipos de datos para poder tomar acción previa. Claro, y este es un proyecto a nivel de la región, ¿no es cierto? O sea, que involucra seguramente a distintos organismos que trabajan con satélites. En el Perú tienen un satélite, no sé por cuántos países va a recorrer esta red. Este es un proyecto que hemos trabajado directamente con la NASA y especializado con un grupo de satélites. De hecho, el principal satélite que nos está dando la información es el HLS-2, el Hallmark Landsat Sentinel-2. Ese es un satélite que se lanzó con el objetivo de levantar información de los Estados Unidos, del norte de América, información de diferentes zonas. Esta es una información que nos ha permitido crear este primer modelo. Ojo, si bien es una información que ha captado un año de información, no significa que no pueda ser usado en otras partes del mundo. Utilizando la inteligencia artificial, creamos este modelo base para que pueda describir el comportamiento del clima. Es decir, con esta información, habilitamos este modelo para que nos ayude a describir climas que pueden ser, por ejemplo, aquí en el Perú, Brasil o cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es la idea. Y esto es importante para también explicar cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Porque últimamente la inteligencia artificial está vinculada con el chatbot o con los fake o las deepfake, en fin. Pero aquí hay una aplicación interesante y es que existe un modelo, que es el que maneja la NASA, que usted ha bien indicado, se ha creado de un acoplamiento o de haber acopiado mucha data georreferencial que usa los Estados Unidos para identificar fenómenos climáticos. Ese mismo modelo que se originó en los Estados Unidos con inteligencia artificial se podría aplicar al caso particular del Perú. ¿Cómo? Mira, en inteligencia artificial nosotros construimos lo que se llaman los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, imagínate que son modelos de inteligencia artificial que los hemos entrenado con un conjunto de datos para resolver tareas específicas. Dominios, vamos a llamarlo así. Este modelo fundacional ha tomado fotos, el satélite y hemos entrenado al modelo con estas fotos que describen zonas de bosques, ríos, nubes, diferentes tipos de características. Todas estas características finalmente son comunes, vamos a llamarlo así, en diferentes zonas del mundo. Esto nos sirve a nosotros para que el modelo sepa, imagínate, un vocabulario inicial, una forma de razonar esta inteligencia artificial. Y una vez que lo tenemos, nosotros lo podemos consumir y finalmente aprovechar con otros datos. Imagínate que tengamos datos del Perú para poder identificar, por ejemplo, deforestación. Eso es uno de los casos de uso que tiene este modelo. ¿Y con qué datos del país se va a alimentar? O sea, ya hemos hablado del satélite, el MINAM tiene, por ejemplo, un satélite o el Miragri. ¿Qué otras fuentes de datos alimentarían a este modelo fundacional? Estos tipos de, lo que tú acabas de decir, estos tipos de fuentes de datos pueden ser compartidos y trabajados de una manera integral con este modelo, con el objetivo de encontrar hallazgos específicos para cada uno de los casos de uso. Imagínate siendo usado para minería tajo abierto. Realmente las mineras tienen información como tal de la mina y podría ser usado. Estoy contando un caso de uso que se podría construir. Hoy día con la inteligencia artificial, más bien
tenemos que pensar otras cosas de lo que podríamos terminar de hacer. Imagínate en la selva con información efectivamente del MINAN, la deforestación que conocemos que existe. Entonces existen varios casos de uso que se podrían hacer y va a depender principalmente de las entidades que lo quieran usar. Ajá. ¿No? ¿Y el las fuentes acceso, de datos que tengan. el acceso es gratuito, es abierto? Este desarrollo que tiene IBM y la NASA lo hemos disponibilizado a través de un portal gratuito, un portal de open source, de código abierto. Código abierto. Que se llama Hugging Face. Es un portal donde tú puedes encontrar muchos modelos para diferentes tipos de dominios, empresas, industrias. Código abierto, hay que explicarlo, señor Lema, quiere decir que cualquier persona con código fuente puede también intervenir en el proceso de creación de esta función, es una función matemática, pero digamos esta función base que dará otros escenarios. Exactamente. Puede utilizarlo sin ningún tipo de compromiso comercial, vamos a llamarlo, con el fin de claramente usarlo para lo que fue creado o también construir sobre él. Y de hecho en inteligencia artificial, este concepto de modelo fundacional, lo que busca es que se construya sobre ellos. Se pueda construir modelos de inteligencia artificial mucho más ricos y específicos para otros dominios. Y finalmente ahí obtener claramente los beneficios que tanto buscamos, ¿no? Claro. ¿Y cuándo es que va a empezar a operar esta suerte de modelo fundacional o en todo caso esta herramienta de georreferenciación? Este modelo ya está disponible actualmente en este portal que comentamos de Hugging Face. Ya, ahora mismo ya estaría... En este mismo instante. En este mismo instante ya lo vas a poder ver, obtener como modelo y empezar a trabajar si deseas. Ya, ¿y esto se ubica en un navegador o está así? O sea, ¿la dirección cuál es? Es huggingface.com. Y de hecho puedes entrar como tal y buscas IBM. Y IBM NASA y te va a aparecer el modelo de IBM NASA Geoespacial. Interesante. ¿No? Así es. Ahora, nosotros no solamente estamos trabajando en modelos como este de la NASA. Estamos trabajando en todo un conjunto de modelos fundacionales empresariales. Con el objetivo de poder habilitar inteligencia artificial para diferentes contextos. Tenemos una familia de modelos de inteligencia artificial que se llaman Granito. Granito. Estos modelos han sido entrenados con información curada por IBM para diferentes tipos de contexto. De hecho, con información efectivamente pública de Internet, pero también información, por ejemplo, legal. Información, por ejemplo, financiera. Información científica y tecnológica. Curada con diferentes métodos, o gobierno, vamos a llamarlo así, separando la paja del trigo, con el objetivo de que esa inteligencia artificial dé los beneficios esperados y no nos termine de desviar, vamos a llamarlo así. Exactamente. Ahora, usted está hablando de otras aplicaciones de la inteligencia artificial con el sistema de georreferenciación, coordenadas, en fin, ahí no hay mucho problema porque esos son fácticos, ¿no? Exactamente. Son datos fácticos, ahí no hay mucha manipulación. Pero cuando la inteligencia artificial trabaja con librerías, con códigos humanos, hay la posibilidad de que se generen sesgos y eventualmente que vayamos tendiendo para uno u otro lado. ¿De qué manera estas plataformas que ustedes están proponiendo evitan esos sesgos? Vamos a ser honestos, las empresas de tecnología también eventualmente tienen su propio sesgo de su origen, del mundo occidental. El Perú es un país multicultural. ¿Cómo se evitan esos sesgos en esas otras plataformas que usted nos está contando también quieren desarrollar vía inteligencia artificial? A ver, nosotros creemos en que tienen que existir unos principios para que la inteligencia artificial sea confiable. Esos principios están relacionados a qué tan explicable es la inteligencia artificial. Segundo, la equidad que exista en la información en la cual se entrena la inteligencia artificial. Tercero, la privacidad de los datos como tal, ¿no? La robustez de la inteligencia artificial para soportar escenarios o contextos que en el futuro se puedan dar y que puedan poner en tela de juicio la inteligencia artificial, ¿no? Estos son principios los cuales nos permiten a nosotros construir
una plataforma que gobierna y asegura que estos principios se den. Tú acabas de decir algo muy importante, sesgos. De hecho, nosotros, cuando programamos, transmitimos exactamente nuestros sesgos. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos la inteligencia artificial para que nos ayude a identificar los sesgos? Lo que nosotros hemos creado es una plataforma la cual, con estos principios de diseño, nos ayuda a encontrar estas desviaciones. Y nos ayuda a explicar en cualquier momento cuál es la toma de la decisión de la inteligencia artificial. Hoy día podemos usar inteligencia artificial desde cualquier dispositivo, podemos entrar a un chat y hacerles preguntas, pero la respuesta que tenemos no necesariamente es una respuesta que nosotros podamos explicar. Es una respuesta como tal generada en ese momento, pero no necesariamente sabemos con qué data ha sido creada y no sabemos cuál fue su lógica para llegar a esa respuesta. Nosotros creemos que en estas plataformas, que de hecho también es parte de lo que hemos visto con la NASA, aseguremos el ciclo de la construcción de una inteligencia artificial para que lo que recibamos sea realmente lo que esperamos, tanto de calidad, pero principalmente confiable. Claro. Ahora, otra cosa que está detrás de la inteligencia artificial y estas plataformas es el volumen de datos, ¿no? Usted ha hablado que ojalá hayan datos en el Minagri, y eso se llama el Big Data, ¿no? El Big Data. ¿Existe Big Data en el Perú como para poder alimentar esta plataforma? Sí, por supuesto. Existen diferentes tipos de fuentes de datos, tanto público como privado, que pueden ayudar a alimentarse de este tipo de soluciones y terminar ayudando a las empresas. O sea, yo creo que estamos en un camino aquí en el Perú, claramente, que tenemos que avanzarlo poco a poco. Existen muchas iniciativas que permiten como tal lograr eso. Ahora, y esta iniciativa también va a ir con las empresas por el mundo de lo privado, si lo estoy entendiendo bien. O sea, no solamente serán ministerios, sino también las propias empresas van a poder colaborar con el modelo. En el caso del modelo, como tal que comenzamos a trabajar con la NASA, que ya está disponible, va a depender principalmente de los que quieran usar. Ok. Va a depender en qué casos de uso lo quiera yo implementar y aprovechar finalmente. Hoy día está disponible para que cualquiera ya comience a explorar en ese modelo. Entonces, eso va a depender más bien de todos nosotros, ¿no? Ahora, nosotros como IBM tenemos una iniciativa global de poder entrenar a las personas en este tipo de tecnologías para que puedan saber aplicarlas. Y tenemos iniciativas tanto referente a uso de plataformas libres para que cualquier persona pueda aprender el uso de inteligencia artificial, pero también tenemos iniciativas con diferentes entidades, tanto público como privadas, para poder llevar nuestra tecnología a diferentes empresas. Exacto. Para cerrar, señor Narciso Lema, cuando usted dice que aprendamos de inteligencia artificial, la gente tiene una idea, o los que nos están viendo, que vamos a empezar a crear humanoides que se parecen a nosotros o cosas muy de ciencia ficción. ¿Qué implica saber de inteligencia artificial en concreto? Primero, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo creo que la inteligencia artificial hoy día nos da una capacidad de poder entender cosas que no entendíamos, ¿no? Por ejemplo, el clima. Este es un ejemplo clarísimo. El procesamiento de muchos datos. Así es. Poder, digamos, imágenes, videos, usarlas en mayor volumen. Encontrar patrones donde para nosotros es muy difícil de encontrarlos. Exacto. Eso es una de las principales ventajas que podemos utilizar la inteligencia artificial, pero siempre con estos principios que te comento. Estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha explicado bien qué significa la inteligencia artificial. Así que creo que vamos a ir más allá del chat GPT pronto. Esto ha sido todo por hoy en el programa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros este tiempo. Compartan esto en las redes sociales y si les ha gustado, le dan un like. Hasta mañana.